que el día que Yahweh bendijo, separó, santificó, es el séptimo día. Y por eso en el Shabbat, tenemos un tiempo más extenso, tenemos una palabra más extensa, tenemos una enseñanza y lectura de la palabra. Entonces, yo los animo para que tengamos esto como algo del Eterno, guardar el Shabbat y en ese día recibir de él las instrucciones, la palabra en comunión con nuestros hermanos. Que nosotros que podemos congregarnos todavía, porque creemos que muy pronto eso va a ser muy difícil, pero por ahora podemos estar juntos. Disponga su corazón, disponga el tiempo y honremos al Eterno en su día. Este día, primer día de la semana, seguimos congregándonos y haciendo culto porque hay personas, hay hermanos que no pueden venir porque están lejos, porque se les dificulta, porque, bueno, por cualquier razón que Dios sabe y ellos también no pueden venir los sábados, y esa es la razón por la que nosotros tenemos este tiempo, la casa abierta. Amén. Si usted quiere venir el sábado y el domingo también, hágale, mijo, que Dios tiene palabra para darnos y tiene enseñanza. Amén. Así que, pero quiero que sepan que el domingo, el tiempo del día domingo es corto, la enseñanza es corta, es una reflexión, es para que podamos asimilar lo que Él nos dice y no llenarnos de tanta información y después no podamos poner por obra, porque el mensaje del sábado es mucho alimento. Es para reflexionar, es para volver a leerlo, es para compartirlo y asimilarlo en nuestros corazones. Ayer tuvimos un tiempo glorioso, tuvimos una bendición muy grande, la verdad que el Eterno nos bendijo ayer, primero que todo con su presencia y después con muchos hermanos que estuvieron con nosotros, entre ellos el pastor Florencio, y seguimos orando y les recomiendo que oremos por ellos. Ahorita veía a Carol Daniela conectada también, y que sea Dios obrando en la vida de cada uno y poniéndonos en el camino que Él quiere llevarnos de regreso a casa. ¿Ven? En este día yo traigo una reflexión de parte del Señor que la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Santiaguito, ¿usted quiere cerrar la puerta, mi amor? Pero dejarla por el pasador para que si alguien viene pueda entrar. Sino que ese frío que entra. Mateo, capítulo 17, y vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 9, y hoy, con el favor del Eterno, entonces cierran y ponen el pasador también. Vamos a entender cosas que siempre habíamos leído, pero no sabíamos de qué se estaba tratando. Y el por qué Yeshua habló estas cosas y tuvo estas manifestaciones. El capítulo 17, permítame darle gracias al Eterno por esta palabra, Padre. Muchas gracias por tu palabra, bendito Señor, Espíritu de Dios precioso. Por favor, te ruego que tomes mi vida, mis labios, que mi ser integral esté alineado a tu plan, a tu propósito, y que esta palabra que usted ha puesto en mi corazón para tu pueblo, esta reflexión, Señor, llegue a nosotros y nos traiga absoluta claridad, absoluta convicción y libertad.
Por favor, Espíritu de Dios, gracias por la unción y por tu gracia. Amén. Bueno, dice en Mateo capítulo 17, todos estamos allí. Amén. Dice, 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró. Retenga esa palabra, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Yeshua se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Yeshua, sino a Yeshua solo. Cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo, no digas a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Bueno, gloria al Eterno, gloria a ti, Padre, por esta palabra. Dice la Escritura que Yeshua se transfiguró. Y la palabra transfiguró en el griego es metamorfó, el número 33-39 del griego. Y eso es literal o figurado metamorfosis. Metamorfosis. Y cuando se sufre o se tiene una metamorfosis es que la persona, el ser, se transforma y se muestra tal como él es. Yo mientras leía esto y miraba, recordaba una enseñanza que hace muchos años el Señor me dio en este lugar acerca de la oruga. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Entonces, la oruga, ella no es el gusano, ella es la mariposa, la de diversos colores, la que vuela, la que tuvo que sufrir un fuerte dolor para romper el cascarón que la tenía atrapada y no la dejaba ser quien ella es en realidad. Y ustedes han visto, yo creo que ustedes han escuchado ese sonido de pronto cuando están en el campo, han escuchado ese sonido y nosotros decimos, ¡ay, una chicharra! Pero es la oruga haciendo fuerza para romper el cascarón y dejar de ser el gusano y salir la mariposa. Eso es algo muy, pero muy hermoso. Y eso es igual que usted y yo, lo que necesitamos. Que ocurra en nosotros una metamorfosis para que podamos ser lo que realmente el Eterno dice que somos. Pero igual que a la mariposa, esto causa un gran dolor. Un dolor necesario, yo diría que indispensable para la transformación de nuestro ser. En el Señor Yeshua ocurrió lo mismo. Fue necesario que Él padeciera, fuera desfigurado hasta la muerte. Nosotros hemos leído eso en el profeta Isaías, en el capítulo 53, para Él volver a ser quien verdaderamente es y será para siempre.
Entonces hubo un momento en su vida humana en el cual Él se mostró como es realmente. Y vamos a entender esto, hermanos, porque es necesario que nosotros tengamos claro cómo Él va a regresar. Para que no seamos engañados, como dice la palabra. El Señor mismo dijo, si le dicen el Mesías está aquí, no crea. Si le dicen mírenlo acá, no crea. Entonces Él dejó evidencias claras, precisas, de cómo va a ser su retorno. En ese momento, Él se estaba mostrando tal como viene en su reino. Y esto es para que nosotros hoy sepamos cómo es Él y cómo vendrá en su reino. Pero Él fue como ese grano de trigo que tiene que caer a tierra y morir para poder llevar fruto. Vamos a Juan capítulo 12 y versículo 24. Juan 12, 24. Él dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él estaba hablando de Él. Él estaba hablando de Él, ese grano de trigo que tenía que caer a la tierra, morir para luego resucitar trayendo mucho fruto. Pero Él también habla de nosotros, que necesitamos morir a nosotros mismos, al mundo, a todas las cosas, para poder dar fruto. De lo contrario, quedamos solos. El versículo 23 de ese mismo capítulo dice que Yeshua le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero el contexto de este capítulo está hablando de su muerte, está hablando de ya estaba presentándose para ir a morir. Y Él está diciendo, es la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Entonces eso nos quede claro que Él tenía que morir, Él tenía que ir a la tierra, estar esos 3 días y esas 3 noches para ser levantado, para ser glorificado, para volver a la diestra del Padre, para traer mucho fruto, y nosotros somos uno de esos granitos. Amén. Amén. Pero vamos a volver al mensaje. Recordemos estos 2 versículos, o este versículo 17. 6 días después, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. 6 días, ya supimos que es haberse transfigurado. El texto dice 6 días después. ¿Después de qué? O sea, ¿qué había pasado 6 días antes? Para que la palabra diga 6 días después. Y es después de haberles hablado de su regreso en su gloria para recibir el reino. 6 días antes, Yeshua, hablando con sus discípulos, les dijo, póngase ahí en Mateo capítulo 16 y entendemos qué fue lo que pasó allí 6 días antes de estar en el capítulo 17. Mateo 16, 27. ¿Estamos? Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si nosotros leemos esto y no entendemos y no
buscamos qué era lo que estaba pasando, decimos, bueno, ¿cómo así? Que de los que están allí estaban 3 de ellos, ¿cómo así que no van a gustar su muerte hasta que lo vean venir? Y esta es la hora en que no ha venido. ¿Qué quería decir con esto? Tremendo, esto es hermoso. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, pasa 6 días después de este evento, donde Él está hablando con ellos, les está diciendo, miren, hay algunos aquí que no van a morir hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en el capítulo 17, Él se va al monte, los lleva a ellos para que lo vean transfigurado y en la forma como Él regresa. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos en esta mañana, cómo es que Él va a venir. ¿Qué es el reino del Eterno? Yeshua se transfiguró, o sea, Él se mostró tal como Él es realmente y tal como viene en su reino. Ahora, ¿cómo es y cómo viene? Esa descripción la da exactamente el profeta Daniel y también Juan en el Apocalipsis. Entonces vamos a mirar Daniel 7, 9. Vaya a Daniel, pero deje a Mateo 17 aquí. Daniel 7, 9. ¿Estamos ya? Daniel 7, 9. Dice el profeta Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Él estaba viendo una visión, ustedes pueden leer el capítulo 7 y encontrar y saber qué era lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Daniel. Y él dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Mire ahí el versículo 13 y 14 del mismo capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y ahora vamos a Apocalipsis. Capítulo 1, versículos 12 y 13. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, la menorá. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba vestido? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Permítame leerles otra vez Daniel 10:4. Si quieren, no vayan, yo les leo. El día 24 del primer mes del año estaba yo a la orilla del gran río Tigris. De pronto me fijé y vi un hombre vestido con ropas de lino,
y un cinturón de oro. No es lo mismo que está viendo Juan. Su cuerpo brillaba como el topacio, su cara resplandecía como un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce, su voz parecía la de una multitud. ¿Y cómo lo vieron? ¿Cuál fue la visión que vieron aquellos discípulos? Resplandeció su rostro como el sol, dice Mateo, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces, ¿cómo viene? Amados, si nosotros, su pueblo, leemos la palabra, vamos a conocer, vamos a saber y vamos a estar completamente seguros cuando Él venga, cómo viene, cómo se va a manifestar. Pero solo si leemos las Escrituras, sabemos realmente que así se va a mostrar cuando Él venga en su reino. Pero dice la palabra que con Él aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué hacían allí? ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros esta visión? Lo que nos quiere enseñar es que el fundamento del reino es Moisés, la Torá, los profetas y Yeshua. Ese es el fundamento del reino, la piedra del ángulo. Dice que fue transfigurado, se presentó con vestidos blancos, con cabellos blancos, con cinturón de oro, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido. ¿Por qué así? Porque Él no es de este mundo. Él dijo, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Él se está mostrando cómo viene y cuál es el fundamento de su reino. La Torá, los profetas y Yeshua. Amén. Amén. Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la Torá, los profetas y la fe de Yeshua. Voy a esperar que mi hermanita María de Jesús lo encuentre. Apocalipsis 14:12. 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Desde el principio del libro encontramos las palabras de nuestro Padre, los mandamientos de nuestro Dios y la fe de Yeshua. Ahora, Pedro inmediatamente dice, Padre, Señor, esto es muy bueno lo que estamos viendo. Hagamos enramadas. La palabra enramadas traduce tabernáculos, es el 46:33 o 46:32 y 46:39. Traduce tabernáculos, también traduce tienda o casa de tela, enramada y morada. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Nosotros que por la gracia de Dios estamos entendiendo y estamos llevando a cabo
las fiestas del Eterno, lo que es las enramadas, la azúcar, los tabernáculos, y lo que Pedro le está diciendo es: Señor, hagamos una azúcar para cada uno. ¿Y por qué él reacciona de esta manera? Porque Pedro lo vio venir en su reino, y él, ¿qué pensó? Él dijo: ya vino, ya viene en su reino, ya estamos. ¿Por qué? Porque ellos entendían, porque ellos sabían, porque ellos celebraban las fiestas, porque ellos sabían que había que tener un tabernáculo, un azúcar, y estar en él por 7 días. Pedro pensó que ya había llegado el reino, y por eso le propone que hagan un azúcar para cada uno. Hagamos enramadas. Entonces, nosotros sabemos, amados, con toda seguridad, que nuestro Mesías regresa en la fiesta de las trompetas, en Yom Teruah. Y esa es la importancia de nosotros estar alineados en los moedines, en los tiempos del Eterno, porque así sabemos. Por eso es que la palabra dice que a ellos viene como ladrón, a nosotros no. Nosotros sabemos y tenemos que estarnos preparando y estar preparados para cada una de esas moedín del Eterno, de esos tiempos del Eterno, estar allí consagrados, esperando, preparándonos, porque ese día va Él a venir. Ya muy pronto, tal vez en septiembre, octubre, no tenemos la fecha exacta todavía, estaremos sonando las trompetas. Prepárense, hermano, para que ustedes que pueden estén aquí en la casa, y sonemos las trompetas y recibamos del Eterno la enseñanza que Él tiene para nosotros, y nos preparemos para Yom Kippur, para el día de la expiación. Es un día donde no se trabaja, pero tampoco se come, es ayuno total. Y necesitamos estar buscando su presencia, pero buscando también en nosotros de todas aquellas cosas que necesitamos arrepentirnos, porque viene el juicio del Eterno. Y para que nos encuentre a nosotros listos delante de Él. ¿Amén? Entonces, lo que estaba pasando allí es que Pedro lo estaba viendo. Él sabía de las fiestas, él sabía del sonar de las trompetas, él sabía del reino, y él se mostró tal como es. Se transfiguró. Y él está diciendo allí que fue una visión. Fue una visión que él le dio a los que estaban allí viendo la visión. Amén. Entonces, nos queda claro ya esos 2 versículos del capítulo 26 y esos versículos del capítulo 27. ¿A qué se estaba refiriendo él cuando dijo: algunos de los que están aquí no verán muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo? Y a los 6 días los llevó, subió, se transfiguró y se mostró tal como Él viene. Amén. Entonces, amados, con toda seguridad nuestro Mesías regresa en Yom Teruah. Gloria a Dios. En Mateo 17:9, el Señor dice: cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Pero la voz que se escuchó del cielo, ¿qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué más? A Él
oír, a Él oír. ¿Y cuáles fueron las palabras que Él siempre dijo? ¿Las palabras de quién? De Dios, del Padre. Las palabras del Padre son las que yo no digo nada por mi propia cuenta. Todo lo que oigo de mi Padre es lo que yo les digo. Y el Padre dijo a Él oír. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? A Yeshua, al profeta como Moisés. Miremos Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. ¿Ya estamos? Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Está hablando el Eterno a Moisés. Y pondré ¿qué? Mis palabras en su boca. Esto es muy claro para nosotros, amados. Yeshua no vino a hablar palabras diferentes a las que el Padre le había dado. Él no vino a hacer una doctrina diferente. Él no vino a levantar un pueblo diferente al pueblo del Eterno. Él no vino a abrogar las palabras del Eterno. Él está diciendo, de entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Y qué más? Y Él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Cómo? Él les hablará todo lo que yo le mande. Pero mire el 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, pero ¿quién es el que está hablando? Yeshua, o sea, Él es el que está poniendo las palabras que el Padre puso en Él, en nosotros. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, ¿qué va a hacer? Yo le pediré cuenta. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él y decirle, no, es que Yeshua abrogó la ley? Es que Yeshua no dijo que no guardáramos el Shabbat. Es que Yeshua dijo que las fiestas ya no. No, todas las palabras del Eterno, Él las transfirió a nosotros y quedaron escritas. Y Él por eso está diciendo, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Porque Él está diciendo, y en varias partes del Nuevo Testamento dice, a Él oír. A Él obedezcáis. ¿Por qué? Porque Él es Él mismo. Porque Él solo venía a hablar las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento. Mi Padre y yo somos uno. En Mateo 25, 31, Mateo 25, 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿rodeado de qué? De esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Ahora, unas palabras preciosas que encontramos del apóstol Pedro en la segunda carta, cuando él habla con tanta seguridad de Yeshua, que él dice, nosotros le vimos, nosotros oímos la voz del Padre. Nosotros, en otra parte de las cartas de él dice, nosotros, nuestras manos lo palparon. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:16. Segunda carta de Pedro. ¿Y usted sabe a quién le estaba escribiendo Pedro estas cartas? A los expatriados.
de la dispersión, a las 10 tribus, a ellos. Y él está diciendo en el capítulo 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo lo vieron? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. ¿Cuándo? Cuando estábamos con él. ¿En dónde? En el Monte Santo, cuando él se transfiguró, cuando él se mostró tal como va a venir, cuando él resplandeció su rostro, sus vestidos fueron mudados, cuando él le dijo: así va a ser mi venida, así me presento cuando venga, en una nube. Entonces, ¿cómo vino y en qué forma fue presentado? Salió de la nube, y de una nube luminosa, donde Dios muestra su presencia. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio sempiterno. Eso está en 1 Timoteo 6:16. Y nosotros hemos aprendido, y cada Shabbat estamos aprendiendo acerca de la palabra del Eterno. Necesitamos, amados, y usted necesita que se congregue el día sábado para que entienda las Escrituras desde el comienzo, con todos los contextos, para que estemos afirmados, para que estemos allí creyendo, sabiendo, teniendo completa seguridad y certeza. En el Antiguo Testamento vemos que la nube era el signo visible de la presencia de Dios. ¿Se acuerda cuando venía el pueblo? En una nube también tomó Dios posesión del tabernáculo. Cuando el tabernáculo estuvo todo listo, dispuesto, como él dijo, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Del mismo modo habitó en el templo. Cuando Salomón hizo el templo para él, ¿qué dice la palabra? Descendió una nube que llenó el lugar, que ellos no podían ni hablar ni verse por la gloria del Eterno que descendió. Y allí mismo estuvo el Mesías, siendo él el verdadero templo. Para que terminemos, miremos Juan 2:19. Él está hablando de su propio cuerpo cuando dice: respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y vamos a Malaquías, capítulo 4, y versículo del 1 al 2, 1 y 2. Malaquías está justo antes de Mateo. Él dice que en sus alas traerá salvación. Malaquías 4, 1 y 2. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa. Serán estopa. Aquel día que vendrá lo abrazará. ¿Ha dicho quién? Yahweh de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Pero mire el versículo 2. Mas a vosotros, los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria al Eterno. Démosle un aplauso al Santo. Bendito es su nombre. Entonces, amados, preparemos nuestro corazón todos los días, nuestro ser integral, nuestros ojos para verlo, nuestro entendimiento para entender su palabra, nuestro corazón para prepararlo y para que esté preparado para ese día. Porque Él dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Él es el sol de justicia. Y en sus alas trae salvación. Y mientras los que acabamos de ver en el versículo 1, dice que serán como estopa, su pueblo saldremos como becerros de la manada, dando gloria, dando honra, dando alabanzas a nuestro Rey y Señor. Amén. Entonces, amados, esa era la reflexión. Ahora entendemos. Yo les pido que usted en su casa vuelva a leer el final del capítulo 26 de Mateo y lea los primeros versículos del capítulo 17 para que asimile en su vida, en su espíritu, en su corazón, en su ser integral estas palabras y esa bendición tan grande del Eterno, dejarnos conocer. Ya lo había visto el profeta Daniel, cómo era, y él se mostró tal cual, y después lo dice, lo ve, lo mira también Juan, y también lo proyecta a su pueblo, para que no seamos engañados. Diga, Rosita. Ahora, leemos, pues estudiamos Mateo 16 y 17, para poder entenderlo. Está bien, mi amor, sí señora. 16 y 17. Entonces, amados, esa era la reflexión de esta mañana. Bendito su nombre. Ya estamos apercibidos, conociendo. Amén. Póngase sobre sus pies y démosle gracias al Señor.